Esta historia comienza con Gellert Grindelwald, un mago oscuro que regresa a atacar, creando terror entre magos y no magos, pero de la nada desapareció, dejando a todos con el temor de cuándo regresaría. Por otro lado, nos presentan a Newt Scamander, quien viajaba al nuevo continente, a Nueva York. Traía un maletín bastante peculiar. En cambio, algo raro ocurrió. Un ser oscuro como una masa negra pasó por debajo de la tierra y de repente por el pavimento, destruyendo todo. En fin, Newt llegó a un lugar donde habían muggles antimagos, o como los americanos les dicen, no magos, donde del maletín de Newt salió un ser robándose monedas. Parecía un ornitorrinco, por lo que Newt lo buscó en el banco, dejándole un huevo a un extraño. Y mientras iba tras el animal, el señor Kowalski pidió un préstamo para abrir una panadería, algo que no le dieron. Y ahí fue cuando el huevo se rompió, por lo que Newt sacó su varita y se transportó con el hombre, dejándolo atónito. El punto es que cambiaron de maletín, pero como estaban en la bóveda del banco con el animal, Newt escapó con magia, y como le usó enfrente de un muggle, le iba a borrar la memoria, pero el hombre lo golpeó y escapó, cuando una mujer detuvo a Newt, diciéndole que era parte del Congreso Mágico Americano, deteniéndolo por traer una criatura, llevándolo al ministerio, un edificio enorme y muy mágico, llevándolo con la presidenta, quien se enfadó y le dijo a Goldstein que ella no era una aurora, que no estuviera perdiendo el tiempo, por lo que su jefe la regañó por interrumpir a los investigadores, y de repente llegó uno, el señor Graves, a quien le interesó el caso de Newt, y al ver su maletín traía puros panes, ya que Kowalski se llevó el suyo, quien al abrir el maletín salieron varias criaturas mágicas. Por otro lado, vemos a una niña y a un joven en un orfanato, donde la señora era la antimagos y tenía pinta de mala. El caso es que Newt y Goldstein encontraron varias de las criaturas sueltas, donde el edificio de Kowalski explotó. Entonces Newt fue a investigar, reconstruyendo todo, dándose cuenta que varios animales escaparon, hiriendo al señor. Pero Newt atrapó uno, era un Murtla, pero le faltaban más, por lo que se presentaron. Kowalski se llamaba Jacob, quedando boquiabierto por todo lo que estaba pasando, transportándolo con ellos. Mientras los seres causaban pánico en la ciudad y uno de ellos explotó, el señor Shaw, hijo del dueño del periódico, llegó con los Barebones. Pero su padre no creía en las tonterías de los magos, llamándolos fenómenos. En fin, la señorita Goldstein los llevó a su mágico departamento, donde vivía con su hermana Queenie, a quien le gustó Jacob. El punto es que la hermana de Tina podía leer mentes, y como vio que Jacob tenía hambre, le preparó de cenar. Por otro lado, uno de los Barebones se encontró con el señor Graves, a quien ayudaba a encontrar a un niño o niña que vio en una visión que era un infante muy poderoso, y el joven iba a tener poderes. Su nombre era Credence. Volviendo con Newt, las hermanas les contaron que eran huérfanas, donde Queenie le coqueteaba a Jacob, diciéndole que no lo hiciera, ya que le iban a borrar la memoria. El caso es que se fueron a dormir, cuando Newt entró en su maletín, invitando a pasar a Kowalski. Era como un mega armario, donde Newt curó a Jacob, hablando de un Shopping Evil, una pequeña criatura que se convertía en un enorme ser. Luego lo llevó a los diferentes hábitats de los animales que cuidaba, y el Paracelso era la razón por la que llegó a América, para liberarlo a su verdadero hogar en el desierto de Arizona. Luego le enseñó los Grabhorns, la última pareja que había. Básicamente, Newt los rescataba, los cuidaba y les enseñaba a sus hermanos a hacer lo mismo. Luego le enseñó a varios seres como tipo insectos palos, y su favorito era Picket. Luego le enseñó una serpiente cruzada con águilas, llamadas Okamis, justo como el huevo que se le rompió a Jacob. Tenían alas y sus cascarones eran de plata, muy valiosos. El punto es que tenía varias bestias fantásticas, muy simpáticas y tiernas, y de repente Jacob entró a un hábitat muy frío, donde vio una masa negra. Era un Obscurus, tal como el que vimos al inicio. Luego Newt le dijo que sus animales estaban en peligro con los humanos, que debían encontrarlos, y justo podían estar en Central Park, un lugar tan natural que Jacob conocía, por lo que lo iba a ayudar. Ya después vemos a Credence llegar con los Barebones, donde la mujer lo regañó por llegar tarde,
y con un cinturón la señora lo castigó. Mientras que Newt y Jacob andaban por la ciudad, encontraron a Niffler en una joyería, destruyendo todo. Y cuando Newt lo capturó, la policía llegó y un león apareció, por lo que ellos se transportaron, viendo a varios animales salir del zoológico. Y al ver que se fueron, Tina fue a buscarlos, donde Newt le puso un protector a Kowalski, ya que iban a traer a una hembra rinoceronta con una frente medio rara. Y cuando le estaba cortejando, Jacob llamó su atención, persiguiéndolo por todo lugar. Quería parearse con él, y de pilón a Newt le robó un chango su varita. Y cuando el animal casi atrapa a Jacob, se resbaló en el hielo, y Newt logró meterla en su maletín. En fin, el hijo del señor Shaw se postulaba para senador de Nueva York, cuando de repente la ciudad comenzó a oscurecerse, y en la cena un Obscurus apareció, matándolo. Entonces su hermano vio que fueron magos. Por otro lado, Tina interrumpió una reunión de la presidenta de magia, contándole acerca del británico y su maletín mágico, el cual ella les entregó. Y al ver a un no mago, querían borrarle la memoria, ya que un hombre había muerto por su culpa y de sus bestias. Pero Newt sabía que lo mató un Obscurus, quitándole su maletín, arrestándolos. Pero Newt dijo que eran criaturas inocentes, haciéndolos sentir mal, contándole a Jacob que los Obscuros eran jóvenes magos que oprimían su magia por temor de ser cazados, creando una fuerza tan poderosa que podía dañar a muchos. El punto es que los cuestionaron, diciendo que a Newt lo expulsaron de Hogwarts por tener una bestia peligrosa y que un tal Albus Dumbledore lo protegía, y Graves quería saber por qué, y luego sacó un Obscurus de su maletín. Al ver esto, lo culparon de querer destruir una gran ciudad y lo iban a matar, incluyendo a Tina, por lo que Queenie logró leer su mente e iba a ir a salvarla, y primero liberó a Jacob, cuando Tina vio una visión de Credence siendo reprimido por su madre. Y de repente, Pickett desencadenó a Newt, quien trató de salvarla gracias a una bestia, y así Queenie tomó el maletín, reencontrándose con ellos, metiéndose en él, mientras que Graves fue con Credence, curándolo, poniéndolo en una cadena, básicamente para encontrarlo, diciéndole que hiciera algo. En fin, Newt y los demás buscaban otra bestia, por lo que Tina los llevó con un vendedor de animales exóticos, entrando a un bar lleno de elfos domésticos. El caso es que Tina le contó a Newt cómo dejó de ser una aurora, que tuvo que ver con Credence y su madre. Luego se reunió con el traficante, quien quería a Pickett a cambio de información, entregándoselo. Entonces, el duende le contó que vio a su bestia por una avenida principal, y de repente, la Macusa llegó. Newt tomó a Pickett y huyeron de ahí. Por otro lado, Credence encontró una varita, que era de la niña, pero él dijo que era suya, rompiéndola. Y así, la mamá lo volvió a castigar. Entonces la niña trató de detenerla, y de repente llegó un Obscurus y la mató. Volviendo con Newt, encontraron a un chango que cuidaba a una mega serpiente águila. El caso es que el chango veía como el futuro y los salvó de que la bestia los matara. Y así se desvaneció, y con una cucaracha metieron a la bestia dentro de la tetera, achicándose, y entonces metieron al maletín a todos los seres que encontraron, donde Queenie vio una foto de Little Strange, alguien especial para él. Y de la nada, uno de los animales sintió peligro, ya que el señor Graves llegó al orfanato, donde Credence lloraba, contándole sobre la niña, a quien fueron a buscar, donde Graves le dijo que era un squib, que Credence era del mundo mágico, pero no tenía poderes, dejándolo solo, ya que solo le interesaba su hermana. Dicho esto, todo comenzó a destruirse. Era Credence. Resulta que él era el del Obscurus. Muy reprimido, escapó, y Newt lo vio, por lo que fue a ayudarlo, donde Graves trató de calmarlo, pero Credence estaba desatado, y Tina atacó a Graves, quien resulta que era el malo. El caso es que fue todo un desastre, y Credence tomó su forma humana, por lo que Newt fue con él, pero Graves lo atacó,
torturándolo, por lo que Credence se volvió oscuro y fue tras él, pero Tina le habló, diciéndole que entendía su sufrimiento, que ella lo iba a proteger y que Graves lo estaba usando, pero como todos lo atacaron, el Obscurus se desintegró y ahí fue cuando Graves dejó ver su verdadero ser. Le quitaron su varita y revelaron su identidad, tal como Gellert Grindelwald, arrestándolo, y así se disculparon con Newt, quien dejó salir un Mega Fénix, y con un líquido mágico le borraron la memoria a todo no mago, goteando con la lluvia, reconstruyendo toda Nueva York, borrando todo dato mágico, por lo que la presidenta quería igual borrarle la memoria a Kowalski, quien se despidió de todos, agradeciéndoles por una aventura tan loca. Y así, Queenie le declaró su amor, pero aún así, él salió y dejó que la lluvia le borrara la memoria. Después de esto, desaparecieron, sin saber qué onda. Y así, retomó su vida, donde Newt le cambió el maletín, donde habían varios huevos de plata, con los cuales podría ser su panadería. Por otro lado, Newt se despidió de Tina, agradeciéndole por todo, que le mandaría una copia de su libro. Dicho esto, Scamander se fue. En cambio, Jacob abrió su tienda, la cual era un éxito, gracias a sus panecillos con formas alocadas. Y Queenie fue a verlo, recordándolo. En fin, vemos a Grindelwald en prisión, ya que lo iban a trasladar a Europa. Le cortaron la lengua, ya que era muy poderoso. Y en un carruaje jalado por Thestrals lo iban a transportar. Para su mala suerte, el prisionero comenzó a cambiar de forma. Resulta que logró escapar, haciéndose pasar por otro, matando a todos, ahogándolos, y con un poder inigualable salvó al joven y ahí escapó. Mientras en Londres, en el Ministerio de Magia, vemos a Newt y Pickett, donde nos presentan a Little Strange, quien trabajaba en el ministerio junto al hermano de Newt, Theseus, quien era su pareja. El caso es que le prohibieron a Newt viajar al extranjero por todo lo que pasó en Nueva York, a menos de que trabajara en el ministerio, algo que rechazó, donde le contaron que Credence estaba vivo y que Grindelwald aún lo quería para apoderarse de todo. Por ello, Theseus se enojó con él, dándole el puesto a un tal Grimson. Por otro lado, en Francia, estaba Grindelwald adueñándose de un lugar junto a sus seguidores, donde mandó a uno por Credence y mataron a un pequeño. Volviendo con Newt, lo estaban siguiendo, ya que se encontraría con su profesor, Albus Dumbledore. Él fue quien lo mandó a América y sabía todo acerca de Credence, contándole que los Sangre Pura creían que él era el hijo perdido de una importante dinastía francesa, que estaba en peligro y ponía en peligro a los demás, por lo que debían encontrarlo, mandando a Newt a una casa segura en París. Aunque no pudiese viajar al extranjero y Dumbledore no podía pelear contra Grindelwald, Newt aceptó. Volvió a casa con sus criaturas fantásticas y su asistente Bounty, donde Newt tenía un inmenso santuario, y de repente llegó Jacob con Queenie. Resulta que le borraron las malas memorias, no las buenas, las cuales tuvo con ellos, por ende los recordaba. Bueno, parecía embrujado y no se hablaba con Tina por ello. Y resulta que pensaba que se casaría con Leta, por lo que Tina comenzó a salir con otros. Luego Newt se dio cuenta que lo estaba encantando, por lo que le quitó el encantamiento, enfureciéndola. Jacob sí la conocía, pero no quería casarse con ella por todo eso de los no magos y las leyes mágicas, abandonándolo. Luego Newt vio una postal de que Tina estaba en París, por lo que quería ir a verla, llevándose a un Sniffler y a Jacob. Resulta que Tina buscaba a Credence, quien estaba en un circo junto a una joven llamada Nagini, que tenía una maldición de sangre, que se volvía una bestia, una serpiente, que creó un desastre para poder escapar, donde Tina se enteró que Credence estaba buscando a su madre. Luego se encontró con un tal Kama, quien igual quería ayudar a Credence. Por otro lado, Grindelwald le contó a sus seguidores que Credence era la llave para su éxito. También lo quería para matar a Dumbledore. En fin, Newt y Jacob viajaban ilegalmente con un traslador, llegando a París, al mismo lugar donde el Sniffler lo ayudó a buscar pistas, viendo al tal Kama, y con una pluma los llevó con él. Mientras Queenie fue al Ministerio de Magia francés, estaba buscando a Tina, pero escuchó a Jacob, al cual no encontró, poniéndose triste, hasta que una mujer llegó y era una de las malas. En cambio, Credence y Nagini llegaron a una casa de la que podía ser su madre, encontrándose con una sirvienta,
resulta que la mandaron a darlo en adopción y de repente el Auror llegó, matando a la mujer, por lo que Credence se volvió a oscuros y trató de atacarlo, pero el hombre se protegió y huyó. Resulta que ese Auror era malo y trabajaba para Grindelwald. Por otro lado, Newt y Jacob encontraron al tal Kama, quien los llevaría con Tina, la cual estaba como que en unas cloacas, donde el hombre los encerró, quien en realidad era malo, y de la nada se murió. Y Pickett los liberó. Luego se encontraron con una bestia china, con cara de león, y Newt logró tranquilizarlo de manera tan tierna, atrapándolo en su maletín. Por otro lado, los Aurores se transportaron a Hogwarts, donde el profesor Dumbledore estaba, cuestionándolo ya que Newt estaba en París ilegalmente y que él lo envió. Querían que peleara con Grindelwald, pero no podía, ya que en su juventud eran muy unidos. Por ende, se rehusaba a luchar en su contra. Por otro lado, Lita fue a un viejo asiento, donde vio una L más una N, recordando los viejos tiempos, donde Newt siempre estaba para ella, en las buenas y en las malas. Nunca la abandonaba, algo que le creó mucha nostalgia, quien estaba llena de sufrimiento por la muerte de su hermano. Volviendo con Queenie, la mujer lo llevó con Grindelwald, quien la estaba convenciendo de unirse a él, que así podía casarse con quien quisiera. Luego Dumbledore se vio en el espejo de Erised con Grindelwald, con quien hizo un juramento inquebrantable de que jamás se atacarían. En fin, Newt liberó a la criatura. Resulta que el tal Kama no murió, le sacaron un parásito y de la nada Tina se fue, persiguiéndola, cuando de la nada todo comenzó a taparse en velos negros. Era Grindelwald quien encontró a Credence, diciéndole que lo ayudaría a encontrar su verdad. Por otro lado, Kama despertó y un hombre de blanco apareció. Era un alquimista inmortal llamado Nicolas Flamel, quien le dijo que Credence iba a la tumba de los Lestrange. Luego vio un futuro terrible, por lo que lo mandaron a otro lado. Volviendo con Newt, él tomó la forma de su hermano y entró al ministerio francés, donde se vio a él mismo. Mientras tanto, los ayudantes de Grindelwald fueron a dejar algo en una tumba, donde Kowalski llegó y alguien lo atrapó. En cambio, Tina y Newt buscaron unos documentos de los Lestrange, donde le dijo a Tina que tenía ojos de salamandra. El punto es que huyeron, ya que Lita tomó una carta de que los documentos se movieron a la tumba Lestrange, y como la bibliotecaria los quería atrapar, huyeron de unas bestias temibles, y gracias a la criatura china lograron escapar, transportándose al cementerio, donde Lita se encontró al tal Kama, quien resultó ser su hermano, ya que su madre, una mujer de sangre pura, fue hechizada por un tal Strange, quien se la llevó y murió dando a luz a Lita, por lo que el padre de Kama lo mandó a vengarla. Por desgracia, Lestrange jamás quiso a Lita y se volvió a casar, donde tuvo otro hijo llamado Corvus, diciendo que Credence era él, pero Lita lo interrumpió, diciendo que no era cierto, ya que ella lo mató, de que su padre los mandó a América y ella lo intercambió con otro bebé, donde el verdadero murió ahogado, que no fue su intención, y que Credence era el otro bebé. Y de repente una puerta se abrió, llevándolos a una mega reunión de seguidores de Grindelwald, de puros sangre puras, y Queenie estaba ahí. Era una trampa, y cuando Grindelwald salió, todo mundo lo alabó, diciéndoles que los muggles no podían ser más poderosos que ellos, y básicamente que los magos debían dirigir los dos mundos. Luego los aurores llegaron. Cuando Newt vio el juramento inquebrantable, Grindelwald continuó diciendo que los muggles creaban caos y guerra, el holocausto, las bombas atómicas, su arrogancia, sus barbaridades, y que podían atacarlos a ellos, por lo que debían hacer algo al respecto, donde un auror mató a una joven. Al ver esto, Grindelwald les demostró que ellos no eran los verdaderos malos, y así mandó a sus seguidores a esparcir la voz, invitando a los aurores a unírseles, matando a los que se negaban. Hasta Credence se unió a él, al igual que Queenie, donde Kowalski la vio como una loca, y de pilón, Lita trató de matar a Grindelwald, quien terminó matándola a ella. Luego Flamel apareció y junto a él pararon el horror que Grindelwald causó. Nagini estaba rota y sola, al igual que Newt y su hermano, llorándole a Lita. Lo bueno de esto es que el Niffler se robó el juramento de Grindelwald con Dumbledore, por lo que fueron a Hogwarts. Por otro lado, Grindelwald le dio una varita a Credence.
cuando Newt le regresó el pacto de sangre a Albus, y Grindelwald le dijo a Credence que su familia era la del Fénix, que en realidad era un Dumbledore. Todo comienza con Albus Dumbledore en un restaurante donde se encuentra con Grindelwald con el colgante en mano de su promesa de sangre, diciéndole a Grindelwald que lo que hacía estaba mal, que lo que hicieron en la juventud no tenía nada que ver con el presente, que eran jóvenes y estaban enamorados. De lo que Grindelwald le contestó que qué desgracia, que prefiriera los muggles en vez de los de su propia sangre. Dicho esto, él se fue. Todo esto fue un recuerdo de Albus. Por otro lado, volvemos a ver a Newt Scamander remando en un enorme río de la selva, que junto a Pickett estaban en busca de una bestia, un ser fantástico con enormes escamas y cuerpo de caballo. Estaba dando a luz a una pequeña cría. Parecía Bambi, era un chilín, un tipo de criatura muy importante para el mundo mágico. El caso es que fue un momento que alegró a Newt, por lo que estaba abriendo su maletín para que entrara, cuando de repente alguien mató a la madre. Eran magos malos, y uno de ellos era Credence, persiguiendo a Newt por toda la selva, corriendo sin parar, pero al final lo hechizaron, cayendo directo al río, al igual que la criatura y su maletín. Viendo cómo los magos oscuros se llevaban a la pobre cría, ya después Newt regresó a ver a la madre, que estaba moribunda, triste de que los malvados se llevaran a su bebé, cuando de la nada salió otra cría, extasiando a Newt. Resulta que el cervetillo tenía un gemelo, por lo que Newt la agarró y la abrazó, sin fuerzas de hacer más. Entonces de su maletín salió Teddy, llamando a una enorme criatura que salió y se infló como globo, que con su enorme cola tomó el maletín y a Newt, llevándoselo volando por los cielos, transformándose en un enorme pterodáctilo o algo parecido. En fin, en las nevadas montañas, en un castillo, vemos a Grindelwald reencontrándose con Credence, mostrándole al chilín que se llevaron, donde Gellert le explicó que esta criatura era muy especial, que con sus ojos lo veían todo, diciéndole a Credence que hizo lo correcto, ya que con aquel animal cambiarían al mundo. Y así, Queenie observó cómo Grindelwald la estaba acariciando y de un segundo al otro, con un cuchillo, degolló a la criatura, matándola, dejando que se desangrara, que en el reflejo del líquido veía fragmentos del futuro. Mientras en Hogsmeade, Newt llegó al pub del hermano de Dumbledore, Aberforth, pidiéndole ver a Albus. El caso es que Dumbledore y Newt le explicaban a Theseus acerca del collar de sangre que tenía con Grindelwald, en el que ambos no podían atacarse, enseñándoles lo que pasaría si trataba de atacarlo, donde el collar comenzó a apretarle el brazo, que en segundos podría matarlo. Era algo incorregible, pero debían detenerlo, pidiéndole a Theseus que confiara en él, ya que si no, cosas malas sucederían. Por otro lado, vemos a Credence recibiendo un mensaje en un espejo, cuando Queenie llegó, diciéndole que Grindelwald la mandó para saber lo que estaba pensando, donde ella le dijo que él era un Dumbledore, uno abandonado, que Grindelwald lo entendía, y claramente como él no podía matar a Albus, quería que Credence lo hiciera, creando odio en su interior. Dicho esto, ella se fue. En otro lado, volvemos a ver a Jacob en su panadería, cuando Queenie apareció, diciéndole que todo iba a estar bien. Fue como una ilusión, ya que ella de la nada se fue. Ya después nos presentan a una joven mujer que parecía común y corriente, sentada afuera de la panadería de Kowalski, llamando su atención. Resulta que era una bruja, una profesora de encantamientos llamada Hicks. A ella ya la habíamos visto en las películas anteriores. El punto es que estaba buscando a Jacob, pero él no quería nada que ver con los magos, pero ella le insistía que los ayudara, ya que tenía mucho que ver con Queenie y Newt. Básicamente le contó toda la historia que tuvo con ellos, y más con Queenie, que se volvió mala. Dicho esto, él la detuvo, defendiéndola, que tal vez estaba loca, pero tenía un buen corazón. Al final de todo, la mujer lo convenció. Entonces cerró la panadería y se transportó con ella, por lo que en un tren volvemos a ver a los hermanos Scamander, cuando de la chimenea salió Jacob y ella, reencontrándose con Newt, con su asistente Bunty, con Yusuf Kama, y básicamente era el equipo para vencer a Grindelwald. El punto es que Newt les contó que Gellert podía ver fragmentos del futuro con la sangre del chilín, por lo que la única cosa que podían hacer era confundirlo, y de la nada sacó una varita. Era un regalo de Dumbledore para Jacob.
algo que extasió mucho al hombre. Al fin tenía un arma de verdad. Después de esto, Newt sacó a Teddy. Luego a Bunty le dio una nota de Dumbledore que después de que ella la leyera, se quemó, hablando de que Tina estaba en Estados Unidos como directora de los Aurores. En fin, llegaron a Berlín, donde Bunty tomó el maletín de Newt y se fue, sin saber por qué, pero confiaba en ella, ya que Dumbledore se lo pidió. Luego, una pared se abrió como en Diagon Alley y entraron al mundo mágico, al Ministerio Alemán de Magia, que gracias a Theseus lograron pasar. A su alrededor había mucha gente, ya que era la época de elecciones para el control de todo el mundo mágico. El caso es que Newt se acercó al ministro Vogel para darle un mensaje muy importante de que hiciera lo correcto, no lo fácil. Claramente sabía que venía de Dumbledore, y así el hombre le agradeció por el mensaje y se fue. Después de esto dio un discurso presentando a los candidatos para el control de la Confederación Internacional de Magos, la brasileña Vicencia Santos y de China Liu Tao. Después de esto, Theseus reconoció a varios seguidores de Grindelwald, por lo que lo siguió, cuando de repente el ministro Vogel le quitó todos los cargos a Grindelwald, dejándolo libre. Dicho esto, todos sus seguidores salieron y atacaron a Theseus, llevándoselo, ya que Grindelwald controlaba al ministro alemán. Por ello, todo mundo salió huyendo del lugar, y los magos oscuros festejaron por las calles de Berlín, mientras que los Dumbledore estaban cenando, hablando de su hermana Ariana, cuando de repente alguien tocó a la puerta. Era Minerva McGonagall, contándole a Albus todo lo que pasó en Berlín, que liberaron a Grindelwald de todo cargo. Dicho esto, Albus tenía que irse, dejando a su hermano, quien escribía en un espejo mensajes que le llegaban a Credence, donde una seguidora le dijo a Grindelwald que oficialmente era libre, por lo que debían preparar todo, contando a Credence. Ya después, vemos a Newt en busca de los malos que se llevaron a su hermano, cuando de la nada apareció un guante. Era de Albus, quien sabía dónde estaba Theseus, por lo que le dio una tarjeta y varias cosas para encontrarlo. Entonces se transportaron al mundo Muggle, pidiéndole a la profesora Higgs que fuera a una gala del Ministerio Alemán junto a Jacob, que cuando Albus se iba a ir, Newt quiso preguntarle acerca de su maletín, algo que el profesor claramente no le dijo, y así se fue, cuando en realidad el maletín lo llevó a Bunty a una fábrica de maletines, pidiendo que hicieran 6 réplicas de ella. Por otro lado, Kama llegó al castillo de Grindelwald, diciendo ser un fan de él, reconociéndolo como el hermano de Lethal Strange. Básicamente dijo que Dumbledore lo envió para espiarlo, preguntándole que qué quería que le dijera. Dicho esto, Gellert le pidió a Queenie que le leyera la mente para saber qué pensaba y si era cierto. Dicho esto, Queenie lo hizo. Se le quedó viendo a los ojos, asentando con la cabeza. Con esto, Grindelwald tomó su varita y le quitó un recuerdo de cuando mató a Lita para quitarle el rencor hacia él, y así dejó que se quedara con ellos. Volviendo con Dumbledore, se encontró con Credence en las calles, donde él claramente sabía que estaba detrás de él, y con un suspiro dejó salir una gota de aliento que chocó contra Credence, saludándolo. Suena bizarro, pero al verlo es mágico. El punto es que Credence le habló de su soledad, algo que Albus claramente sabía por los mensajes que le daba a Aberforth, diciéndole que lo traicionó, que lo abandonaron, aún sabiendo que él era uno de ellos, y lleno de rencor, Credence lo atacó, sacando todo su poder y odio hacia él. Pero Dumbledore era más poderoso. Cada ataque, cada movimiento, él lo veía venir, protegiéndose, diciéndole que Grindelwald le estaba mintiendo, que solo creaba más odio en él, y calmadamente Albus se defendió, cuando de la nada el Phoenix lo dejó solo. Ya en el piso, Albus le dijo que en efecto, él era un Dumbledore y que pertenecía a ellos, no con Grindelwald, prometiéndole ser mejor, y con todo su poder, lo liberó de su dolor, pidiéndole perdón por todo lo que pasó. Dicho esto, Albus desapareció. En fin, volviendo con Newt, fue a una cárcel subterránea en busca de Theseus, donde el cuidador le quitó a Pickett, a Teddy y su varita, y así le dio una linterna para que fuera a una cueva por su hermano. Por otro lado, en Berlín, Grindelwald llegó, y en cada espejo que veía, el
reflejo del futuro se aparecía, que al salir del coche, un montón de gente gritaba su nombre, idolatrándolo. Al ver esto, el ministro alemán quería que él se postulara para candidato de la Confederación Internacional, ya que la gente lo amaba. Cuando Newt llegó a un túnel oscuro en busca de su hermano, y de repente aparecieron un montón de arañas, pero mezcladas con escorpión, por lo que Newt lentamente se hizo para atrás, mientras que en la gala, la profesora Hicks y Jacob estaban observando a los invitados, cuando Grindelwald llegó, viéndolo fijamente. En cambio, Queenie lo ignoró. El punto es que Grindelwald se presentó con la señorita Santos, cuando Newt comenzó a hacer un baile raro para controlar a los escorpiones, y ahí encontró a Theseus, cuando de un túnel salió una enorme tenaza que se llevó a un hombre y lo mató, por lo que Newt se apuró y liberó a su hermano, llamando a sus animales, y así hizo el bailecito que controlaba a los escorpiones. Entonces Theseus hizo lo mismo. Iban delicadamente hacia la salida, con temor de que el monstruo los atacara. En cambio, Queenie lloraba por no poder ver a Jacob, cuando Grindelwald le ordenó que fuera con Credence, mientras que la profesora se dio cuenta que iban a envenenar a la candidata Santos, y de pilón, Jacob se le acercó a Grindelwald y le apuntó con la varita, ordenándole que liberara a Queenie. Al ver esto, causó un disturbio, por lo que Hicks lo controló e hizo una tormenta dentro del lugar, causando un caos total. Entonces los malos trataron de atacarlos, pero la profesora era bastante buena y logró que desapareciera. En fin, los animales de Newt trataban de llevarse la varita, mientras que Teddy andaba robando monedas. Esa escena estuvo muy divertida. El caso es que los hermanos lograron salir cuando el enorme escorpión apareció, persiguiéndolos por toda la cueva, mandando a sus crías a atacarlos. Era un monstruo, tenía como 8 tenazas de escorpión que lanzaba llamas que deshacían las paredes, que en una de esas atrapó a Theseus en el mismo momento que los animales llegaron con la varita de Newt, logrando teletransportarse de aquel horror, llegando a un bosque, al de Hogwarts, ya que la corbata de Theseus era un transportador. Y así nos llevan al increíble castillo mágico, reencontrándose con la profesora Hicks y Jacob, contándoles todo lo que pasó, donde en el gran comedor Dumbledore los felicitó por todo lo que hicieron, que era parte de su plan no planeado, dándoles la mala noticia que Grindelwald se postularía como candidato. Dicho esto, con su varita construyó una pequeña maqueta del reino de Bután, que en aquel templo se concentraba la mayor magia del mundo. Luego los invitó a cenar a casa de Aberforth, dándole leche al pequeño Chilín, cuando Bunty había vuelto. El caso es que Newt les contó que el Chilín tenía el poder de ver a través del alma, que veía lo bueno y malo en cada uno, que solo hace una reverencia a los que son puros de corazón. Dicho esto, Newt notó en el espejo un mensaje que decía: quiero volver a casa. Resulta que Credence era hijo de Aberforth, algo que ni él sabía, y Newt escuchó, por lo que Albus le contó que cuando eran jóvenes, Aberforth se enamoró de una mujer que tuvo que irse lejos, sin saber que tuvieron un hijo. Por eso jamás estuvo con ellos, no es porque lo hayan abandonado, diciéndole que Credence estaba muriendo, que tal como su hermana Ariana eran obscuros, que iban decayendo por su dolor, lo reprimido, que cuando él quería escaparse con Grindelwald se peleó con Aberforth, por lo que comenzaron a pelear lanzando hechizos por doquier, donde uno de los de Albus le cayó a su hermana sin querer, que en segundos ella murió. Dicho esto, le dijo a Newt que por favor se fuera, a lo que el joven le contestó que aunque cometiéramos errores, lo importante era intentar arreglarlos de alguna manera. Ya después, Grindelwald regresó a su castillo con más seguidores de lo normal, diciéndoles que ya no debían esconderse y dejarles saber al mundo lo que pensaban. Luego, en un estanque, agarró el cadáver del pequeño Chilín y con un encantamiento lo revivió, lo trajo a la vida, que al ver a los ojos a Credence vio a su interior, que en el reflejo del agua, Grindelwald supo que Credence vio a otro Chilín, ordenándole que se lo trajera. Ya en Hogwarts, en el cuarto de los menesteres,
Newt y los demás encontraron 6 maletines, donde Dumbledore le preguntó a Newt cuál era el verdadero, pero claramente no sabía, por lo que cada uno, incluyendo Jacob, debía llevarse consigo uno. Dicho esto, tocaron un enorme transportador dorado que los llevó a aquel lugar en Bután, donde el ministro alemán anunció a Grindelwald como el tercer candidato al poder internacional, mostrando el Qilin a todos como el ser más poderoso y puro. Dicho esto, todos los seguidores de cada candidato llegaron al reino, al igual que Dumbledore y los demás, mientras que Newt espiaba a los malos, siguiéndolos, por lo que cruzaron hechizos para defenderse de ellos, pero llegaron más pidiéndole su maletín. Pero para su suerte, Jacob llegó y con su maletín los golpeó, dándoles la oportunidad de huir. Y así, los tres entregaron los 3 maletines, que al abrirlos, en uno había puros panes, en otro salieron libros y en el tercero una snitch dorada, que al final los panes se multiplicaron al igual que los libros, creando olas de ellos, por lo que Dumbledore aprovechó y continuó su camino. Tomó la snitch y se encontró con Aberforth. Por otro lado, Credence comenzó a ponerse pálido, muriéndose, cuando a Jacob una mujer le tomó la mano. Era Queenie, diciéndole que no podía volver a casa, extasiando al hombre, donde ella le decía que ya no lo amaba, pero él sabía que Queenie mentía. Dicho esto, los malos los encontraron, cuando Newt se teletransportó a lo más alto del templo, donde el asistente del ministro alemán no lo dejaba pasar, y lo atacaron, quitándole el maletín, que al final lo quemaron, mientras que la profesora Hicks y Theseus se encontraron con Kama y varios de los malos, donde él se volteó y con un solo movimiento los tumbó a todos, y así los 3 se teletransportaron al templo, donde el ministro alemán presentó a los 3 candidatos, colocando al Qilin frente a ellos, que al ver a los 3 los inspeccionó, pero se paró frente a Grindelwald y le hizo una reverencia. Por ello, él fue el elegido para el poder supremo mágico, por lo que todos sus seguidores lo aclamaron. Con esto, trajeron frente a él a Jacob, le quitaron su varita y frente a todo mundo les dijo que quiso matarlo, que quiso casarse con una maga y burlarse de todo mago, que habían miles como él que buscaban lo mismo, no magos. Con esto, Grindelwald le lanzó la maldición Cruciatus, que lo hizo sufrir sin parar, cuando de repente un fénix apareció, al igual que Credence, diciéndoles a todos que Grindelwald mentía, que aquel Qilin estaba muerto, que él lo revivió, embrujándolo para que todo mundo pensara que lo eligió, que solo buscaba seguidores y que en realidad habían 2 Qilines. Dicho esto, Bounty apareció, dejando ver el verdadero maletín, que al abrirlo sacó el Qilin mellizo, algo que todo el mundo mágico vio, donde el otro se murió, por lo que el vivo se acercó a los candidatos en busca del correcto, pero al final se acercó a Dumbledore, viéndolo directo a los ojos, y así le hizo una reverencia, y el ser se iluminó, pero Albus amigablemente lo rechazó, por lo que el Qilin buscó a otro y se acercó a la señorita Santos. Esto enfureció a Grindelwald, que sacó su varita y lanzó una Avada Kedavra hacia Credence, por lo que Albus y Aberforth lo detuvieron. Con esto, el collar comenzó a quebrarse, por lo que Albus y Gellert pasaron a un mundo paralelo, comenzando a luchar. Varita a varita terminaron tocándose el pecho, que con el latido de sus corazones no se atacaron y pararon, cuando de la nada el pacto al fin se rompió. Santos ganó las elecciones, por lo que Grindelwald no tenía salida alguna, diciéndoles a todos que ni antes ni ahora fue su enemigo, que eran otros. Dicho esto, se lanzó por el precipicio y desapareció. Por otro lado, Aberforth se encontró con Credence, diciéndole que siempre pensó en él y que ahora era momento de volver a casa, por lo que lo ayudó a caminar y se fue con él, al igual que el Phoenix, mientras que Newt metió al Qilin en su maletín y Dumbledore dejó que Jacob se quedara con la varita, contándoles que logró romper el pacto con Grindelwald, ya que él quería matar, mientras que Albus solo se protegía. Ya no había amor, por eso se destruyó. Después de todo esto, en la panadería de Jacob, él se iba a casar con Queenie, cuando de la nada, Newt se reencontró con Tina, trayéndole una gran sonrisa al joven, que del otro lado de la calle se reencontró con Dumbledore, quien le dio las gracias por todo su apoyo, algo que Newt volvería a hacer si se lo pedía. Con esto, Albus observó por fuera la boda, dejando atrás todo lo que solían ser los secretos de Dumbledore. Ok, denme un minuto. Acabo
acabo de volver del cine. Después de ver esta película, realmente me fui con un sentimiento de wow, nostalgia. No sé ustedes, pero yo soy fanática del mundo mágico. Al principio no me gustaban las películas de animales fantásticos porque no le entendía, pero ya después de que tenían que ver con Dumbledore, que es mi personaje favorito, sabía que me iban a gustar estas películas. Dicho y esto, yo creo que esta tercera entrega es mi favorita, ya que tiene mucho que ver con Hogwarts. Nos van introduciendo a los personajes de Harry Potter, pero en su juventud, cosas que ocurren en los libros. Por eso ahora me gusta esta trilogía. Realmente recomiendo que la vayan a ver. Pero esperen, si no son muy fans de Harry Potter, tal vez esta película se les haga mala, porque no entienden y no ven los detalles. Pero si les gustan los efectos especiales, las criaturas mágicas y todo lo raro, esta película es para ti. Y esperen, es muy larga. Aún así, literalmente yo no parpadeé. Realmente estaba muy entretenida. Ni palomitas me compré. Recomiendo que la vayan a ver, dándoles la noticia de que claramente va a haber otra película, ya que Grindelwald no murió. Jamás pasaron la batalla entre Grindelwald y Dumbledore, en el que Albus lo vence y se queda con la varita de Sauco, por lo que Warner se la está guardando para la película final, se los aseguro. Yo le doy un 9.5. No le doy el 10 porque vi en partes un poco confusas. En fin, gracias por llegar hasta aquí. No se les olvide suscribirse al canal secundario y seguirme en mi cuenta de Instagram. Sin más que decir, les mando un gran saludo y como siempre, sigan siguiendo pelis.